Los Incoterms, que significan términos internacionales de comercio, son un conjunto de reglas y términos que permiten establecer las responsabilidades y obligaciones entre compradores y vendedores al momento de llevar a cabo transacciones internacionales. Mi nombre es Julia Joana Melo Alfonso. El día de hoy voy a explicarles 6 términos de Incoterms. Estos son XW, FCA, FAS, FOB, el CFR, el CIF. Empezamos con el primer término de los Incoterms. Ex-Work o sus siglas EXW. El vendedor entrega la mercancía en sus instalaciones o lugar designado, pero no se encarga de cargarla en el vehículo del comprador ni de realizar los trámites de exportación. Esta responsabilidad recae sobre el comprador. Riesgos y responsabilidades. El vendedor tiene poco control sobre la mercancía una vez que la pone a disposición. No se asegura de que se realicen correctamente los trámites de exportación. El comprador, por su parte, asume todos los costos y riesgos desde la recogida de la mercancía, incluyendo la carga de toda la documentación aduanera. Responsabilidad del vendedor. Solo debe poner la mercancía a disposición, no cargarla ni despacha. Responsabilidad del comprador. Debe encargarse de todo el proceso posterior, incluyendo costos y trámites. Este Incoterm no es recomendable utilizarlo porque el vendedor no tiene control sobre la mercancía y el comprador por su parte debe hacerse cargo de todos los procesos y eso a veces conlleva a unos sobregastos de la mercancía. El término Free Carriers o francotransportistas, o sus siglas conocidas como FCA, el Incoterm FCA establece que el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en lugar acordado. Este término se utiliza tanto para transporte nacional como internacional. Es adecuado para cualquier modo de transporte. Lugar de entrega. La entrega puede realizarse en las instalaciones del vendedor o en otro lugar específico, por ejemplo, en un almacén o un puerto. Es fundamental que ambas partes acuerden y especifiquen este lugar en el contrato. Transmisión de riesgo. El riesgo se transfiere del vendedor al comprador en el punto de entrega acordado. Si la entrega se realiza en las instalaciones del vendedor, el riesgo se transfiere cuando la mercancía es cargada en el medio de transporte proporcionado por el comprador. En otros lugares, el riesgo se transfiere cuando la mercancía está a disposición del transportista. Responsabilidades del vendedor. El vendedor debe preparar la mercancía para la entrega, incluyendo el embalaje adecuado y la documentación necesaria. Si es aplicable, el vendedor también debe despachar la mercancía para exportación, lo que incluye cumplir con las regulaciones aduaneras, obtener los permisos necesarios. Responsabilidad del comprador. El comprador es responsable de contratar al transportista y asumir todos los costos relacionados con el transporte desde el punto de entrega. También debe encargarse de los trámites aduaneros en el país de destino. Algunas de las ventajas del Incoterm FCA se utiliza para cualquier modo de transporte, sea terrestre, marítimo, aéreo, etc., lo que lo hace muy versátil. Control del comprador. Permite al comprador tener mayor control sobre el transporte y la logística, ya que elige su propio transportista. Costos. El vendedor evita costos de manipulación en el puerto, lo que puede ser beneficioso en los términos de costos operativos. Desventajas del Incoterm FCA. Riesgos para el vendedor. Aunque el vendedor tiene menos responsabilidades en comparación con el comprador, también tiene menos control sobre el envío y una vez que se transfiere el riesgo. Negociación ilimitada. El vendedor puede tener menos elementos de negociación ya que no controla el transporte después de la entrega. El Incoterm FAS indica que el vendedor entrega la mercancía al costado del buque en el puerto del embarque convenido. Esto significa que el vendedor es responsable de todos los costos, riesgos hasta que la mercancía se coloca al lado del barco, pero no a bordo del mismo. Responsabilidades del vendedor. Transporte y carga. El vendedor debe encargarse de todos los costos de transporte hasta el puerto de embarque y de cualquier carga necesaria para llevar la mercancía al costado del buque. Documentación. Proporcionar la documentación necesaria para la exportación. Desembolso. Asumir los costos de carga y cualquier tarifa relacionada hasta que la mercancía esté al costado del buque. Responsabilidades del comprador. Asumir la responsabilidad de la carga de la mercancía a bordo del buque. Costos y riesgos. Asumir todos los costos y riesgos una vez que la mercancía esté al costado del buque. Transporte marítimo. Contratar y pagar el transporte marítimo en cualquier costo adicional relacionado con la descarga en el puerto destinado. Control del comprador. Permite al comprador tener un mayor control sobre el transporte marítimo y la selección del transportista. Costos claros. Los costos del vendedor son claros, limitados hasta el costado del buque, lo que facilita la planificación de los costos. Flexibilidad. El comprador puede elegir su propio agente de carga y negociar tarifas. Contras. Riesgo para el comprador. El comprador asume el riesgo de daños o pérdidas una vez que la mercancía está al costado del buque. Responsabilidad de carga.
El comprador debe coordinar y gestionar la carga de la mercancía a bordo, lo que puede ser complicado si no tiene la experiencia. Posibles confusiones. Puede haber confusión sobre cuándo se transfiere la responsabilidad, específicamente si no hay comunicación clara entre las partes. Free on board, o sus siglas FOB. Libre a bordo. Helicóptero FOB establece que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque convenido. Una vez que la mercancía esté a bordo, el riesgo se transfiere al comprador. Este término se utiliza exclusivamente para transportes marítimos y fluviales. Responsabilidad del vendedor. Transporte hasta el puerto. El vendedor es responsable de todos los costos y riesgos hasta que la mercancía esté a bordo del buque. Carga en el buque. El vendedor debe cargar la mercancía en el buque y asumir los costos asociados con la carga. Documentación. Proporcionar la documentación necesaria para exportación, incluyendo la factura comercial, el conocimiento del embarque. Responsabilidades del comprador. Transporte marítimo. El comprador asume la responsabilidad del transporte marítimo y debe contratar y pagar flete. Riesgos. Asumir todos los riesgos de pérdida o daño a la mercancía una vez esté a bordo del buque. Costo posterior. Asumir los costos de descarga y cualquier otro gasto relacionado con la llegada de la mercancía al puerto de destino. Helicóptero FOB es fundamental en el comercio marítimo, ya que establece claramente el punto en el que se transfiere la responsabilidad del vendedor al comprador. Este término es especialmente útil cuando el comprador desea tener control sobre el transporte marítimo y la selección del transportista. Los PRO. Claridad en la transferencia del riesgo. La responsabilidad se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía está a bordo, lo que facilita la gestión del riesgo. Control del comprador. El comprador puede elegir transportista y negociar las tarifas de flete, lo que proporciona un mayor control sobre el costo y la logística. Costos limitados para el vendedor. El vendedor tiene costos claros y limitados hasta el momento de carga, lo que significa la planificación financiera. Contras. Riesgos para el comprador. El comprador asume el riesgo de pérdida o daño a la mercancía una vez que esté a bordo del buque, lo que puede ser problemático si no tiene experiencia en logística. Responsabilidad de la carga. El vendedor debe asegurarse de que la carga se realice correctamente, lo que puede ser complicado si hay problemas en el puerto. Dependencia de transporte. Si el comprador no elige una buena transportista, puede enfrentar problemas de retraso o daños durante el transporte. Cost and Freight, o sus siglas CFR. Helicóptero CFR establece que el vendedor es responsable de pagar los costos y el flete necesario para llevar la mercancía al puerto del destino convenido. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía esté a bordo del buque en el puerto de embarque. Este término se utiliza exclusivamente para transporte marítimo y fluvial. Responsabilidades del vendedor. Costo de transporte. El vendedor debe pagar todos los costos del transporte hasta el puerto de destino, incluyendo el flete marítimo. Carga de mercancía. El vendedor es responsable de cargar la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque. Documentación. Proporciona la documentación necesaria para la exportación, incluyendo la factura comercial y el conocimiento del embarque. Desembolso aduaneros. Responsabilidad de los derechos de aduana y otros relacionados con la importación. Licoters C y F establece que el vendedor es responsable de pagar los costos y el flete necesario para llegar la mercancía al puerto de destino convenido, así como asegurar la mercancía durante el transporte. El riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía esté a bordo del buque en el puerto de embarque. Este término se utiliza exclusivamente para transporte marítimo y fluvial. Responsabilidades del vendedor. Costo de transporte. El vendedor debe pagar todos los costos de transporte hasta el puerto de destino, incluyendo el flete marítimo. Responsabilidades del vendedor. Costo de transporte. El vendedor debe pagar todos los costos de transporte hasta el puerto de destino, incluyendo el flete marítimo. Seguro. El vendedor debe contratar un seguro para la mercancía durante el transporte, cubriendo al menos el 110% del valor de la mercancía. Carga de la mercancía. El vendedor es responsable de cargar la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque. Documentación. Proporcionar la documentación necesaria para la exportación, incluyendo la factura comercial y el conocimiento de embarque. Responsabilidades del comprador. Riesgos. El comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía una vez que esté a bordo del buque, a pesar de que el vendedor haya contratado el seguro. Costos de descarga. Asumir los costos de descarga en el puerto de destino y cualquier otro gasto relacionado con la llegada de la mercancía. Desembolsos aduaneros. Responsabilidad de los derechos de aduana y otros costos relacionados con la importación. Seguro incluido. El vendedor proporciona un seguro para la mercancía, lo que brinda una mayor seguridad al comprador. Control de transporte por el vendedor. Permite al vendedor gestionar el transporte y el seguro, lo que puede resultar una mayor eficiencia y mejores tarifas. Menor carga administrativa para el comprador. El comprador no tiene que preocuparse por la organización del transporte marítimo o la contratación del seguro. El Icoter SIF es una opción popular en el comercio internacional, especialmente por el transporte marítimo. Proporciona un equilibrio entre las responsabilidades del vendedor y el comprador.
Hola, mi nombre es Angie. Por otro lado, yo les estaré hablando acerca de la definición de los Incoterms CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. El término CPT o Carriers Paid To, transporte pagado hasta, hace referencia a que el vendedor debe contratar y pagar los costos de transporte hasta el lugar convenido de destino. Como en todos los términos C, la empresa vendedora cumple con la obligación de la entrega cuando se pone la mercancía en poder del primer portador y no cuando la mercancía llega al lugar de destino. ¿Esto qué quiere decir? Que la responsabilidad se transmite al comprador cuando la mercancía se entrega al primer portador en el país de origen. Por otro lado, el despacho de aduanas de exportación correrá por cuenta del vendedor. El término CPT permite un control sobre los costos, la mercancía, el destino de esta y los plazos. Permite un buen margen de negociación con los clientes. Aunque se tenga que pagar el transporte de la mercancía hasta el destino designado, el riesgo se transmite en origen. Como inconveniente es decir que no hay la obligación por ninguna de las partes en asegurar la mercancía, situación que no sucede con otros Incoterms. CIP o Carriers and Insurance Paid To, transporte y seguro pagados hasta, hacen referencia a que el vendedor entrega la mercancía al transportista o a la empresa designada por él en un lugar acordado y que debe contratar y pagar los costos de transporte hasta el destino designado. La empresa vendedora cumple con la obligación de la entrega cuando se pone la mercancía en poder del primer portador en origen y no cuando la mercancía llega al lugar de destino. ¿Esto qué quiere decir? Que el vendedor asume el costo del transporte hasta el destino convenido, pero transmite el riesgo al comprador en el país de origen. Por otro lado, el despacho de aduanas de exportación se correrá por cuenta del vendedor. Este Incoterm es totalmente recomendable, ya que aporta un control sobre los costos, la mercancía, el destino de esta y los plazos, un buen margen de negociación con los clientes, con el añadido de que una de las partes se asegura de que la mercancía viaja con un contrato de seguro. DAP o Deliverance at Place o entregado en el lugar. Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga pero sin descargar y en el punto de destino convenido. Por otro lado, el despacho de aduanas de exportación correrá por cuenta del vendedor. Vista la responsabilidad y trayecto a cubrir por parte del vendedor, este Incoterm no es recomendable en países en vía de desarrollo, donde existe una posibilidad de sufrir cualquier contratiempo ocasionado y que los gastos sean muy difíciles de controlar. DPU o Delivered at Place Unloaded o entregado en el lugar descargado, significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía y transmite el riesgo cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, descargada por sus medios y en el punto de destino convenido. Es la única regla Incoterm que obliga al vendedor a realizar la descarga en el destino. Por otro lado, el despacho de aduanas de exportación correrá por cuenta del vendedor. Este Incoterm está diseñado para las empresas que quieren controlar la cadena logística de origen a destino por las particularidades de su negocio o mercancía o donde tienen que realizar la puesta en funcionamiento de la mercancía vendida en las instalaciones del comprador. Al igual que con el DAP, este Incoterm es poco recomendado en países en vía de desarrollo donde la mercancía puede sufrir algún inconveniente. DDP o Delivered Duty Paid o entregado con derechos pagados representa la máxima responsabilidad para la parte vendedora.
Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga pero sin descargar, y en el punto de destino designado, despachada para la importación. Este Incoterm supone un mayor riesgo y responsabilidad para el vendedor, ya que no solo le obliga a asumir el costo de transporte y riesgo desde el origen hasta el almacén del comprador en destino, sino que debe gestionar y abonar los trámites aduaneros e impuestos correspondientes en el país de destino. A lo único que no lo obliga es a descargar la mercancía en el almacén de destino. Si vemos el Incoterm de DP a modo de ejemplo, si yo soy exportadora de aguacate y camino a la entrega de la mercancía a la bodega del importador, o sea, del comprador, la mercancía sufre algún inconveniente, o sea, a 2 calles, a 3 calles de la bodega, yo tengo que cubrir los gastos de la mercancía y las averías que ésta haya sufrido. Por eso es que este Incoterm no es recomendable, puesto que se extiende mucho la responsabilidad del exportador o del vendedor.